Bienvenidos a todos. Este es el podcast de Abra Casabra en el que te contaremos todo lo que tienes que saber sobre la compra y venta de una propiedad en Andalucía, en España. Soy Manuel, el asistente personal hecho con inteligencia artificial de Abra Casabra, su anfitrión hoy. En este podcast hablaré sobre la conveniencia o no de hacerse residente en España. Hablamos del NIE en detalle en el podcast anterior. Recibimos algunas preguntas más al respecto. ¿Durante cuánto tiempo es válido el número NIE? Solo hay una respuesta correcta: el número NIE y el documento correspondiente siguen siendo válidos toda tu vida. Es cierto que antes había que renovarlo, pero ya no, por eso a veces puede ser confuso. Así que puedes comparar el número NIE español con un número de identificación personal. Y esto tampoco cambia si decides vivir permanentemente en España. Entonces empiezas a preguntar por la residencia. Resulta que algunos oyentes todavía no saben muy bien la diferencia entre el NIE y la tarjeta de residencia. Y es comprensible, porque las cosas aquí en España a veces pueden ser complejas y, además, tan diferentes a las nuestras, y entonces muchas veces no están nada claras. Por lo tanto, lo mejor es informarse lo mejor posible. Y en Abra Casabra estamos encantados de hacerlo. En primer lugar, ya deberías saber que existe una diferencia entre residente y residente fiscal. Si vives en España durante más de 3 meses consecutivos, se te considera un residente permanente. En ese caso, estás obligado por ley a inscribirte en el registro de residente permanente. Como prueba de la inscripción, recibirá un papel verde con una tarjeta extraíble. Este papel se llama Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea. Este documento tiene una validez inicial de 5 años. Después, si sigues viviendo en España y solicitas la renovación, tiene validez indefinida. ¿Cuándo se es residente fiscal en España? La actual legislación fiscal española entró en vigor en 1992. Esta también regula cuándo hay que tributar en España. El factor decisivo es si usted ha vivido en España más en un año natural que no. Es decir, si has vivido en España durante 183 días o más en un año natural, estás obligado a tributar. Esos días no tienen por qué ser consecutivos. Además, tributarás en España si el núcleo de tus intereses económicos está en el país. Esto significa que si no llegas a los 183 días porque viajas mucho, pero trabajas, por ejemplo, para una empresa española con sucursales exclusivamente en España, igualmente tienes que tributar allí. También tributarás si tu pareja, con la que has formalizado una unión oficial, o tus hijos menores viven permanentemente en España. Y, por último, se tienen en cuenta otra serie de factores, como dónde está tu vivienda habitual y dónde estás empadronado, dónde estás asegurado, dónde vas al médico y dónde participas en la vida social. Por supuesto, puede ocurrir que, por el motivo que sea, se le considere residente fiscal en España durante un año natural concreto, y siguiera tributando en los Países Bajos o Bélgica durante el mismo año. La probabilidad de que esto ocurra, sin embargo, es muy pequeña. Esto se debe a que los Países Bajos y Bélgica aplican condiciones muy estrictas para considerar a alguien residente fiscal. Si cumples las condiciones para ser residente fiscal en España, las posibilidades de que también las cumplas en Holanda o Bélgica no son tan altas. En caso de que esto ocurra, se han celebrado convenios de doble imposición entre España, por un lado, y los Países Bajos y Bélgica, por otro. Estos convenios evitan que pague impuestos 2 veces por lo mismo. En primer lugar, se fijan en qué país vives permanentemente o tienes una residencia de larga duración. Si es en ambos países, miran dónde tienes más intereses económicos y personales. Luego, una vez que está claro dónde tienes la residencia fiscal en última instancia, solicitas a Hacienda del país donde pagas impuestos un certificado de residencia fiscal, que vuelves a presentar a Hacienda del país donde no pagas impuestos pero te han enganchado. Si es residente fiscal en Bélgica, necesitará un certificado de residencia fiscal del FPS Finanzas para ello.
La residencia fiscal en los Países Bajos se demuestra con una declaración de ingresos que califica como contribuyente extranjero de las autoridades fiscales. Puede descargar y cumplimentar usted mismo este último documento en la página web de Hacienda. También está disponible en español. Por último, si pagas impuestos en España, puedes acreditarlo con el certificado de residencia fiscal. Por cierto, con esto no puedes hacer trampas. Como veremos más adelante, las autoridades fiscales española, belga y holandesa comprueban los datos de las demás. ¿Qué es la emigración ficticia? Una emigración simulada es una emigración fingida para evitar pagar impuestos. Si regresa a los Países Bajos en el plazo de un año, las autoridades fiscales holandesas supondrán que nunca se marchó. Entonces harán todo lo posible para que pagues todos los impuestos de ese periodo en Holanda. La carga de la prueba de que ha estado fuera casi un año recae sobre usted. Pero existe una excepción al requisito de convertirse en residente fiscal, llamada Ley Beckham, en honor al futbolista. Está específicamente diseñada para los nuevos expatriados que ganan por encima del modal, y que tienen razones para no querer ser residentes fiscales en España. Si se acogen a este régimen, obtienen una serie de exenciones. Antes de que existiera la ley, todos los extranjeros que permanecían en España 183 días al año o más obtenían la condición de residente fiscal. Un residente fiscal tributa íntegramente en España. Si tiene esta condición, paga el IRPF, impuesto sobre la renta de personas físicas. Esto significa que tienes que declarar en el país todas tus rentas mundiales. A continuación, se gravan progresivamente. Es decir, cuanto mayores sean tus ingresos, mayor será el porcentaje que tendrás que pagar a Hacienda. Para atraer talento extranjero y trabajadores cualificados, el legislador español elaboró un reglamento de exención en 2004. Este reglamento entró en vigor en 2005, por lo que hoy se conoce como Ley Beckham. En pocas palabras, la ley significa que durante los 6 primeros años en los que se es residente fiscal en España, se puede tributar como no residente. La Ley Beckham ofrece varias ventajas importantes. La primera ventaja es que solo tienes que tributar por tus rentas obtenidas en España. La segunda ventaja es que el impuesto no es progresivo, sino que Hacienda hasta una renta de 600.000 euros tiene tipo fijo del 24%. Por tanto, para las rentas más altas, esto supone un tipo impositivo inferior al que pagarían si no se acogieran a esta ley. Si los ingresos superan los 600.000 euros, se paga un 45% de impuestos. Un aspecto importante de la ley es que aunque España sea tu residencia fiscal, pagas impuestos como alguien que no vive en España. Esto te ahorra impuestos que solo pagan los residentes fiscales. Por ejemplo, no pagas impuestos por herencias y donaciones. También solo pagas impuestos por los bienes que posees en España, y no por los que tienes fuera de España. Ten en cuenta que si pagas el impuesto sobre beneficios por la venta de bienes muebles e inmuebles en España, no fuera de ella. Además, solo se tributa por las rentas del capital si se disfrutan en España. Así puedes optimizar tus inversiones y repartir el riesgo escalonando tus inversiones. Al no tratarse de IRPF, aquí se aplican diferentes tipos, entre el 19 y el 26%. La gran desventaja de no ser considerado residente fiscal por Hacienda es que no se te aplican los convenios de doble imposición que España tiene con otros países. La Hacienda española no te dará un certificado de residencia fiscal con el que puedas conseguir la exención de impuestos en otros países. Por tanto, tendrás que pagar impuestos por las rentas que percibas en otros países. ¿Quién cumple los requisitos? Aparte de que a muchos expatriados no les interesa acogerse a la ley Beckham, tampoco todo el mundo puede hacerlo. Puede acogerse a la ley cualquier persona que se traslade a España o se haya trasladado recientemente y se encuentre en una de las siguientes situaciones. Empleados con contrato laboral. Administradores que vayan a trabajar en una empresa. Ejecutivos y directivos con altos ingresos. La figura de administrador dentro de una empresa no es un empleado con contrato laboral, sino un autónomo que se hace cargo de una empresa.
En el futuro, lo veremos más detenidamente cuando hablemos de crear tu propia empresa en España. En las siguientes situaciones, no se puede utilizar la ley Beckham. Autónomo por cuenta propia, que por tanto no se convierte en administrador dentro de una sociedad. Deportistas profesionales. Directores de empresas. Condiciones. Si cumples los requisitos, también debes cumplir las siguientes condiciones. No haber sido residente en España durante los últimos 10 años anteriores a su consulta. Debe tener un contrato de trabajo en España en el momento de su consulta. Este contrato debe ser con una empresa española. Quien venga a España como administrador de una empresa no debe poseer por sí mismo más del 24% de la misma. La participación de los ingresos procedentes del exterior no debe superar el 15% de los ingresos totales. Espero que le haya gustado nuestro podcast. Pronto nos escuchará de nuevo con nuevos temas apasionantes. Todo lo que necesita saber para comprar o vender una propiedad de manera óptima aquí en España. Si usted tiene alguna pregunta específica, no dude en enviarnos un correo electrónico a olivier@abracasabra.es y asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.